Mala presentó los titulares. Comencemos con las noticias, información en directo. ¿Sabe usted de un guardia de seguridad privado? Estaba tratando de repeler un ataque que se daba en contra del lugar que él resguarda, pero lamentablemente hirió a un ciudadano. El reporte en directo es de mi compañera Estela Noj. Adelante, Estela, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, un gusto saludarle. Estamos desde la zona 1 capitalina y es que un guardia privado se ha parapetado, prácticamente se ha trincherado en el interior de su trabajo, y es que este tenía a cargo la seguridad de una farmacia sobre la 7ª Avenida y 18 calle de la zona 1, y es que según la primera versión que se ha soltado es que la persona de nombre Patricia Samayoa, quien al parecer trabaja en la Municipalidad Central, ingresó a dicho lugar a comprar un suero, y en ese momento, se desconoce hasta el momento el detalle, es que el policía dispara en contra de la persona. Primero había dicho que se trataba de una ladrona y luego aseguró que había visto o se sentía poseído. Después de esta primera versión, luego al ver a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público en cercanías del lugar, viene el guardia y dispara en contra de un elemento de la Policía Nacional Civil. El disparo le impacta en la mano, el elemento fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Luego de esto salen los trabajadores de dicho dispensario, salen de la farmacia y todos se resguardan en las calles. Luego la persona, el guardia de seguridad, se atrinchera en el fondo de este local, y hasta el momento pues no se ha logrado sacar al personaje en cuestión. Hasta el momento se sabe que han llamado a elementos de las fuerzas de seguridad de acción rápida para que puedan sacarlo. Hay una segunda versión, y es que también se ha llamado el refuerzo de elementos Lobo para que puedan apoyar este trabajo que se está haciendo. La información empieza a surgir después de las 6 de la tarde. Juan Carlos, déjeme comentarle, y desde entonces hasta el momento ha sido la calle ha sido acordonada. Le comento que desde la 18 calle hasta la 20 calle el lugar está bloqueado. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito tienen cerradas las calles, prácticamente toda la 7ª Avenida, no hay paso. Regularmente las personas que van por la 18, 19 y 20 calle pues no logran pasar debido a la situación que está pasando en este lugar. También le puedo comentar que el tráfico se ha vuelto un poco tedioso sobre la 18 calle, quienes vienen sobre la 8ª Avenida, debido a que desde ahí ya no han dejado a pasar a los vehículos que vienen circulando por ese sector. Prácticamente ha parapetado, aparte el guardia que se ha atrincherado en el fondo de este lugar, ha parapetado todo el tránsito en las cercanías de este. Se está a la espera de lo que pueda suceder. Ya habíamos hablado con uno de los voceros de la Policía Nacional Civil, quien asegura está en el lugar, pero no pudo salir debido a que también se encuentra a la distancia y queriendo conocer más detalles de la situación actual. Elementos del Ministerio Público se sabe que no se han logrado ingresar debido a que están al pendiente de que el guardia pueda tener aún cartuchos útiles y los pueda utilizar en contra de los elementos del ente investigador. Como usted puede ver en las imágenes, Juan Carlos, son bastantes las unidades que se encuentran en el sector, y hasta el momento pues seguimos en las mismas condiciones. Estaremos a la espera de lo que pueda suceder. ¿Alguna pregunta en estudios? Claro, es mi compañera Estela Noj en el reporte en directo de esta información de un ataque armado que ha sido repelido por un guardia privado, quien además se ha encerrado en las instalaciones de su trabajo. Ha herido a una trabajadora de la Municipalidad Capitalina. Sigamos con las noticias. Sabe usted, en el atentado que se dio ayer con una granada en la colonia Alameda 3, en la zona 18, 4 personas han sido ligadas al proceso. Leslie Yolanda Ascot Cortés, de 18 años, fue escuchada por el juzgado de turno y ligada a proceso para el juzgado quinto de instancia penal por su presunta vinculación en el ataque con granada en contra de un camión de agua pura, en donde una mujer de 60 años resultó muerta y 11 más resultaron heridas. El hecho se perpetró a inmediaciones de las colonias El Paraíso 1 y Alameda, entre la 25 calle y 12 avenidas de la zona 18. Los delitos imputados por el Ministerio Público son asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociaciones ilícitas, portación ilegal de armas y encubrimiento propio. Según el fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, la orden de granadazo habría venido desde el centro preventivo de la zona 18. El objetivo era vengarse por no pagar la extorsión. El ente investigador asegura que tiene varias escuchas telefónicas y las grabaciones de las cámaras de seguridad. La capturada, junto a los otros 3 menores, pertenecen a la Mara 18 y aún no se sabe a qué clicas pertenecen. Ellos actúan en Las Ilusiones, Kennedy, Maya, Santa Faz y Las Alamedas.
En tanto a los menores, entre ellos el flaco quien lanzó la granada, fueron ligados a proceso por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, también portación ilegal de armas de fuego. Increíblemente, el flaco era buscado bajo la alerta Alba Kenneth, pues la familia lo reportó desaparecido desde septiembre pasado y a la hora de capturarlo llevaba en su bolsa la espoleta de la granada. Usted, un pandillero conocido como alias el Smurf, habría sido quien ordenó el ataque con granada ocurrido ayer en la zona 18. Este es el Smurf, un temible líder de la Mara 18. Su nombre es Rudy Francisco Alfaro Orozco y se presume que desde la cárcel, donde está condenado por varios asesinatos, ordenó que lanzaran la granada al camión de agua salvavidas. El MP tendría en su poder escuchas telefónicas que lo implicarían a él junto a otros pandilleros. El Smurf tiene ya una condena de 8 años por la violación de una mujer que fue ultrajada por 32 reos en el centro preventivo de la zona 18. También fue sentenciado a 99 años de cárcel el 26 de abril del 2010 por la muerte de una amiga de su conviviente y por haber herido a esta y haber sustraído a su hija. También descuartizó a una mujer y además asesinó a 2 pilotos de la Ruta 32. Cánticos religiosos, consternación y duelo fue lo que se vivió en las honras fúnebres que se dieron al cadáver de doña Vilma Leticia Paz Reyes, de 58 años de edad, quien murió trágicamente ayer a causa de la granada que fue lanzada en la colonia Alameda 3 en la zona 18. Pues la recuerdo con mucho amor porque era una persona trabajadora, luchadora, ¿verdad? Y lamentablemente, pues el día de ayer salió al mercado, ¿verdad? Y lamentablemente le tocó la mayor parte a ella. Hubieron más heridos, pero como le digo, mi hermana falleció, ¿verdad? Entonces es doloroso lo que está pasando, ¿verdad? Porque son personas que llegan a comprar el almuerzo, ¿verdad? Y lamentablemente el ataque era para el camión de las salvavidas, ¿verdad? Y la verdad que uno está ajeno de lo que le puede pasar, pero somos una gente tranquila, sencilla, humilde, trabajadora, luchadora. Luchamos por mantener nuestros hogares unidos, ¿verdad? Pero lamentablemente ya no se puede. Mire, sí hay más seguridad, pero triste y lamentablemente, ¿de qué sirve que hayan cámaras, que hayan soldados, que hayan policías? Si los que hacen los atentados son menores de edad, hoy los meten y mañana los sacan, porque aquí en Guatemala no hay una ley donde juzguen a los menores. Y triste y lamentablemente pues son criminales, ¿verdad? Por supuesto, en Guatemala pues eso es lo que están utilizando ahorita, porque ellos los utilizan nomás como carnada, ¿verdad? Como no los pueden juzgar, hoy los meten y mañana los sacan, como le digo, ¿verdad? Es triste, pero es la verdad. ¿Sabe usted, según las autoridades, medio millar de menores de edad están siendo procesados por delitos de extorsión y asesinato en Guatemala tan solo en el año 2014? Los procesos penales contra menores de edad en este año superan el medio millar. En comparación con el año pasado, hay un 10% más de adolescentes que están acusados de distintos delitos. Nosotros nos encontramos con aproximadamente en la ciudad capital, ¿verdad? Más que todo, un número de unos 600 adolescentes más o menos que han sido conducidos ya a instancia de estar en detención, ¿verdad? El consultor de la niñez del organismo judicial, Fridel Peña, se refiere a los delitos que más cometen los menores y da a conocer que ahora ya no amenazan, sino actúan. Lastimosamente nos estamos viendo que la extorsión y asesinatos son y homicidios, los delitos que más están en creciente aumento, porque los adolescentes están siendo llevados a los tribunales. Y ya no solo se limitan a una amenaza, sino para que esa amenaza tenga la fuerza correspondiente, la utilización de material bélico, y ya no solo son revólveres o armas cortas, sino también se les han incautado a adolescentes armas de una potencia distinta, y eso pues genera más zozobra en la población, ¿verdad? Pero sí, en el caso específico del día de ayer, ya la utilización de una granada pues ya
nos hace pensar de que sí, efectivamente ha ido en aumento esta forma de zozobra a la población con otros elementos bélicos. Es seguir con las noticias, hay que contarle que la primera dama de la nación, Rosa Leal de Pérez, se encuentra realizando una gira por los Estados Unidos y allí pues ha asegurado que pedirá a su santidad el Papa Francisco para que interceda por los niños migrantes no acompañados. La primera dama espera que este pedido a su santidad permita que el gobierno de los Estados Unidos pueda permitir que se reúnan estos pequeños con sus familiares. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Y seguro. Hoy en directo con mi compañera Estela Noja, ha sido desarmado el guardia de seguridad que hirió a una ciudadana trabajadora de la Municipalidad Capitalina en la zona 1 de la misma ciudad. Adelante, Estela, muy buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Como usted puede ver en imágenes, usted en este momento aprecia unas imágenes donde se puede ver que esta ha sido ya el elemento de seguridad privada que se había trincherado en este centro, en esta farmacia. Los elementos de la Policía Nacional Civil han logrado ya desarmar a esta persona y ha sido ya controlado el suceso por parte del Ministerio Público y Policía Nacional Civil. Usted puede ver las imágenes en estos momentos. En lo que usted logra establecer, la persona que está de fondo, sentada detrás de la persona de bata, es el elemento de seguridad privada que ha sido ya por parte de las fuerzas de seguridad ya detenido formalmente debido a que le dio muerte a una trabajadora de la Municipalidad Capitalina e hirió a un elemento de la Policía Nacional Civil que se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Hasta el momento el Ministerio Público sigue haciendo las diligencias. Los vidrios del centro fueron quebrados debido al forcejeo que se dio. No se le retiró la escopeta por parte de los elementos de seguridad. La persona hoy detenida, el elemento de seguridad, hasta el momento se tiene el nombre de Maynor David Guevara. Este es el nombre de la persona que se encuentra sentada y usted puede ver en sus imágenes, se llama Maynor David Guevara, de 35 años de edad, quien disparó en contra de una trabajadora de la Municipalidad Capitalina, le dio muerte y se atrincheró en este lugar en donde hasta el momento, después de varias horas, ya ha sido controlado el suceso por elementos de seguridad. Juan Carlos, es la información que le podemos dar. Recordemos que el lugar seguirá acordonado de las cuadras que ya habíamos mencionado por la muerte de Patricia Samayoa, quien la diligencia el Ministerio Público la tiene que hacer. Patricia Samayoa tenía 59 años y también tiene que hacer la diligencia por parte del cuerpo de la persona y también la diligencia por consiguiente del elemento de seguridad que fue consignado. Elemento de seguridad privada. Juan Carlos, las calles seguirán acordonadas, la situación no ha cambiado para nada en los alrededores y los medios de comunicación seguimos a la espera de cualquier información que pueda surgir en las afueras de este lugar. Juan Carlos, ¿alguna pregunta en estudios? Claro, Patricia Samayoa es el nombre de esta trabajadora del área social de la Municipalidad de Guatemala, quien ha muerto hoy luego de un disparo por parte de un guardia de seguridad privado, quien además se atrincheró dentro de la farmacia, la cual resguardaba y hirió también a un elemento de la Policía Nacional Civil. Ya ha sido desarmado y ha sido puesto bajo custodia de la Policía Nacional Civil. Momento del clima es Diana Guerra. Estamos de regreso acá a las 8:45, hoy es día jueves y estamos compartiendo por tercera semana consecutiva con Juan Luis Font. Bienvenido, Juan Luis. Un gusto, Keke. Muy contento de estar de nuevo en día jueves aquí a las 8:45. Nos ha estado cubriendo ahora a Claudia Méndez Arriaza unas semanas consecutivas, pero ya ha sido la inversa. Que no me dejan pasar una, ¿te das cuenta? No, ahí está, pero justo, te lo llevan a cuenta, cabal. Así es. Y vamos a conversar hoy con Eddie Juárez, viceministro de Gobernación, y nos acompaña también Joselito Castro, Joch, del proyecto La Nueva Zona 18. Vamos a compartir justamente acerca de esto que sucedió en estos últimos días, el tema de la granada que es lanzada en las colonias Alameda, en el bulevar de la Alameda realmente,
y vamos a hablar un poco acerca de lo que ha estado ocurriendo en el sector. Voy a empezar tal vez justamente con Joselito, porque eres de Zona 18, has trabajado en este proyecto que se llama La Nueva Zona 18, tratando de generar una imagen nueva, diferente, trabajando con jóvenes en riesgo. Hablamos un poquito de eso, de lo que es vivir en Zona 18. Ok, bueno, primero muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación, esta oportunidad, ¿verdad?, que nos dan como para representar a la zona. Pues somos un grupo de amigos y de profesionales que hace un año y medio pues decidió juntarse para poder hacer algo con corazón de servicio, ¿verdad? Nada más con corazón de servicio, el querer ayudar a la comunidad. En el pasado pues trabajamos mucho con jóvenes y con jóvenes mucho en pandillas, en lo personal 8 años directamente sentándome en las calles, ¿verdad?, con ellos, en las banquetas, hablando con ellos, tratando de ayudarlos y sacarlos de ese mundo, ¿va? Muchos de ellos, pues gracias a Dios lo lograron, pero otros muchos, pues tal vez más de la mitad fallecieron en el proceso. Hace 8 años eran otros tiempos, ¿verdad? O sea, increíblemente, de hecho, de 5 años para acá las cosas han cambiado tremendamente en los grupos denominados pandillas. Ya no es lo mismo, ya no son aquellos que peleaban con una que se veían en la calle y se peleaban por algo, ¿verdad? Por cuadras, por espacios, por dominio territorial, sino que hoy ya es una delincuencia. Este problema avanzó, o sea, como que subió el siguiente peldaño. Y realmente puede seguir subiendo más peldaños y volverse aún peor, ¿verdad? Nosotros pues hemos trabajado de cerca y como vivimos en la zona, vemos que el problema no es tanto, es mucho más de fondo de lo que nosotros imaginamos, ¿verdad? Hay mucho que tiene que ver ahí la familia, la integración familiar, la prevención. Si bien es cierto que hemos visto que muchos de estos jóvenes pueden salir y cambiar, se puede, pero es en menor porcentaje. Es mucho mejor apostarle a la prevención. O sea, esto es un tema antes de llegar a este punto. Déjenme preguntarle al viceministro Juárez. Gracias por acompañarnos, viceministro. Gracias, buenas noches. ¿Cómo explica usted esto que ocurrió? Yo entiendo que, así como lo podemos ver como un hecho penoso y una tragedia, que una mujer de 60 años pierda la vida, creo que también los ciudadanos podemos ver que rápidamente las fuerzas de seguridad han logrado identificar a los presuntos responsables y que han logrado enderezar un proceso incluso más allá de la mera persona, ese muchacho que lanza la granada. ¿Cómo explica usted esta investigación y este caso? Bueno, yo lo que quisiera comenzar explicando es cómo vemos la zona 18 desde el inicio de la administración. Nosotros vemos la zona 18 como un área que está completamente dominada por los grupos pandilleros, como decía Joselito, que fueron elevando desde unos pleitos, unos enfrentamientos entre la cuadra, porque aquí no pases, aquí vivimos nosotros, las novias, cuidando el espacio de las novias, y fue degenerándose y desarrollándose hasta entrar en una fase criminal de las pandillas, cuando comenzaron a financiarse y a buscar cómo financiarse, y eso los llevó a la extorsión. Entonces nosotros, cuando revisamos el tema y analizamos, lo que decidimos y lo que se hizo fue que la solución era un establecimiento de una fuerza suficiente para retomar el control territorial. Entonces, la primera fase nuestra fue tomar el control territorial de las áreas más conflictivas de la zona 18, y se crea la Fuerza de Tarea Maya. Entonces, con esa se ingresa. Para principiar logran ingresar las fuerzas ya de seguridad. Eso nos permite que los entes investigativos también puedan ingresar, porque antes podía entrar la policía, que era del lugar, pero no podía tener ninguna capacidad de acción. Eso hemos ido desarrollando. Entonces, ahora vienen las siguientes fases. Las siguientes fases es cómo mantener ese control y cómo comenzar ya a hablar de prevención en la zona 18. Nosotros hablábamos de prevención hace 2 años, y la realidad que nadie ni siquiera estaba en las áreas públicas.
se podían utilizar porque Ahora, las tenían bajo control. Eddie, pero regresemos un poco al gobierno anterior y de ahí regreso con Joselito con esto. Durante el gobierno anterior justamente se crean escuelas abiertas, se crea una serie de proyectos. De hecho, se recupera el barrio Colombia, porque tenía hasta puertas, tenía portones la estructura del barrio Colombia, a pocas cuadras de donde fue esto de la Granada, y se botan las puertas, se recupera territorialmente ese sector también durante el gobierno anterior, y empezó un proceso desde el 2010, 2011, donde se empieza a recuperar esta estructura. ¿Es esto un seguimiento a ese proceso? Es una parte del seguimiento. Lo que pasa es que nosotros vimos que ese proceso que hizo el gobierno anterior llegó a un momento en que estaban haciendo solo prevención dentro de las mismas pandillas. Al final los que llegaban a las actividades de las escuelas abiertas eran parte de las mismas pandillas. Incluso cuando nosotros llegamos a dar por inicio las operaciones de la Fuerza Tarea, pues los que fueron a ver el público y todo, eran parte de las mismas pandillas. Pero estas acciones reducían el nivel de violencia. Esas acciones pues reducían cierto tipo de nivel de violencia. La verdad es de que podemos nosotros ver que se recuperaron algunos jóvenes que estaban en conflicto cuando se dieron estos inicios, pero ya el nivel de control que tenían las pandillas en esas áreas, pues ellos permitieron que ingresaran esos programas. Fue con autorización casi de ellos, que dejaban que llegaran a hacer esos programas. Entonces, eso es lo que no iba a llevarnos a solucionar el problema en la zona 18. Por eso nosotros decidimos intervenir. ¿No se estaba tomando control real sobre el territorio? No se estaba tomando el control real. Ellos seguían los portones, solo de una colonia se había votado, todas las demás tenían portones, ellos cobraban la seguridad, bueno, un asunto muy complejo que tenían ellos ahí. Bueno, entonces resulta que vamos avanzando. Ahora nosotros vamos a la siguiente fase, que es un control más tecnológico del área de la zona 18. Las cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia, ese es el siguiente paso. Nosotros vemos y por eso instalamos 1018 cámaras en la zona 18, que esa es una concentración muy alta de cámaras, pero porque nosotros sabemos también el riesgo que tiene la zona 18. Y esa parte de eso es lo que nos permite, no solo el hecho de la granada que me preguntabas, que cómo se resolvió tan rápido, cómo hicimos la reacción. Si ustedes revisan 2 meses, 3 meses atrás, todos los atentados con Transurbano, otros atentados que han habido, los hemos ido resolviendo en flagrancia. Eso lo que nos da a nosotros es que nuestras fuerzas, que tienen que dar la seguridad después de que la prevención no nos ha funcionado, porque hay unas personas que no se están convenciendo con los procesos de prevención, hay una acción y tiene que haber una reacción de la fuerza. Pero señor viceministro, es que, como nos decía Joselito, la problemática parece ser mucho más profunda que simplemente el crimen organizado. Ahí realmente parece haber una situación social que amerita, por supuesto, primero el control y la rápida reacción de las fuerzas de seguridad, pero unos programas mucho más completos. Mucho más profundos, ¿verdad? O sea, la parte de la tecnología, pues, que ahora está ayudando, los drones y todo eso, la verdad está magnífico. Créanme que sí puede llegar a reducir. Sí, se siente. Pero es como curar un pedazo, ¿verdad? Como limpiar un poco por encima. Y hay que profundizar un poco más, ¿verdad? Porque los problemas realmente aquí en este caso están en las familias. Y nosotros, ustedes vienen y hacen una investigación, ¿verdad?, profunda, caminan por los asentamientos y observan a las familias, ¿verdad?, cómo viven, cómo se comportan, los niños descalzos corriendo por las calles, a veces pidiendo un pedazo de pan en una esquina, ¿verdad? Estos son los niños solos normalmente porque sus padres trabajan. Exactamente, puede ser que la mamá, pues, por condiciones X o Y, Z, lo único que puede hacer es lavar o planchar, y viene, pues, si tiene que dejar a su hijo solo, un padre alcohólico o que está preso. O sea, esto se está repitiendo ciclo con ciclo todo el tiempo. Y este niño lo que está sucediendo es que se está convirtiendo poco a poco en un delincuente, en un resentido social, etcétera, ¿verdad? Va avanzando el problema. Ahora, eso que nos está explicando Joselito,
lo aprovechan ahora estas estructuras de un crimen organizado que es mucho más complejo. Incluso vemos el muchacho este ya no tiene marcado el barrio, como dicen los muchachos, ya la nueva generación esta de jóvenes ya no vienen tatuados. Eso se lo quitaron hace ya algunos años. Porque ya era un estigma que traían. Ajá. Ya no, incluso lo reclutan muy jóvenes, muy niños. Nosotros hemos sabido de casos de niños de 12 años, 13 años, que cuando estas gentes los ven solos en las calles, como les estoy diciendo, vienen, los atrapan, les dan un par de zapatos, o les compran un pollo campero, ¿verdad? Perdón, y se ganan su afecto y ya son parte de algo, porque no tienen una identidad. O sea, ahí es donde está realmente el problema. Sí, lo que sucede es eso. Como les decía, nosotros la primera fase es de intervención para recuperar el control territorial, para que los programas puedan desarrollarse, porque si no hay una certeza de una seguridad de que las personas también puedan participar de los programas, a las personas las van a coaccionar para que no participen en los programas. Esa es la otra fase que nosotros siempre lo hemos dicho, el problema de las extorsiones pandilleras, porque hay otro tipo de extorsiones también, porque hay otros grupos que extorsionan y no solo las pandillas, no necesariamente pandillas, y nosotros consideramos que el 70% posiblemente es de pandillas, pero hay un 30, 40% que no son las pandillas. Entonces, el tema de la extorsión pandillera, ese es un tema que se debe abordar con más concepto social, es un tema que tenemos que verlo en su conjunto, donde nosotros vemos que es una enfermedad que tiene la sociedad guatemalteca. Déjeme preguntar una cosa, ustedes como fuerzas de seguridad estaban ya sobre investigación de esta clica. Había escuchas telefónicas que permiten rápidamente establecer que la orden sale desde el interior de un centro de detención preventiva a la persona que lanza la granada en contra del camión de esta empresa distribuidora de agua porque no habían pagado la extorsión, y hay por lo menos una mujer muy joven de 18 años de edad que se logra establecer que se comunica y le informa constantemente a quien está dentro de prisión sobre cómo marcha todo este operativo. ¿Por qué, si las fuerzas de seguridad tenían ya escuchas, certeza o cierto conocimiento, no voy a decir certeza, de que se podía producir un hecho de este tipo, no actuaron preventivamente? ¿Por qué para evitarlo? Para evitarlo, sí. Bueno, lo que pasa que nosotros, el tema de los métodos especiales es un tema que es complejo, no es un tema que sea muy fácil de también. Eso necesita mucha técnica, necesita muchos conocimientos. De nada sirve escuchar que se va a hacer una acción con algunas claves, ¿dónde están? ¿Dónde va a ser esa acción? Nosotros pasamos con nuestros grupos operativos, 5 grupos, 10 grupos, tratando de rastrear el escenario donde se va a actuar. Aunque tenemos a veces ese tipo de información, no con todas, si no tenemos, pues yo no puedo externar aquí cómo son todos esos métodos, pues entonces yo creo que en este caso de la granada, pues se ha evidenciado mucho de los métodos que nosotros usamos, ¿verdad? Cosa que es bueno que lo sepa la población, pero también eso nos va a crear ciertas dificultades para seguir haciendo nuestro trabajo. Pero lo que sucede es eso, se sabe. Eso es como cuando decimos cuál es la diferencia entre inteligencia e investigación criminal. En inteligencia se saben las cosas, se sabe cómo se comprueban, cómo se hace la prueba para poder llevar a los tribunales a las personas que están cometiendo delitos. Ahora, eso es un tema que nosotros lo hemos ido desarrollando con mucho sacrificio de las unidades investigativas. Cuando nosotros tenemos un hecho de estos que sale en los métodos, pues desplegamos todas nuestras capacidades para tratar de evitar. Nosotros hemos evitado con esos métodos en los últimos 6 meses más de 50 atentados. Porque cuando un pandillero, Joselito no me dejará mentir, lleva arma es porque él va a ir a actuar. Si no va a actuar, anda sin arma. Y todas las personas que se capturan, que son pandilleras, que llevan arma, es porque van a hacer una acción.
Joselito, parte de lo que ustedes han tratado es justamente de ir cambiando un poco esa imagen, una nueva zona 18. ¿Cómo impacta algo así en la sensación del vecino, que la gran mayoría no son delincuentes, no están metidos en estas cosas? La gran mayoría de los vecinos de la zona 18. Correcto. Nosotros pues vemos que la mayoría de las personas que viven en zona 18 pues no están en actos delictivos. O sea, es más la gente buena realmente en la zona y es una minoría la que actúa pues de mala manera, ¿verdad? Lamentablemente esa minoría pues también los medios magnifican, ¿verdad? Todo esto, inclusive se etiqueta, se estigmatiza una zona, ¿verdad? Inclusive hasta el punto de la discriminación, que es un tema también de los que nosotros estamos trabajando como Embajada Zona 18. Que ya cuando uno se identifica como proveniente de la zona 18 es mal visto por el resto de la ciudadanía. O sea, realmente hay muchas repercusiones. O sea, aquí hay una discriminación hasta crediticia increíble. O sea, nosotros hay mucha gente y en nuestro fanpage hace unos días lanzamos como una pequeña encuesta de a cuántas personas, por ejemplo, se les había negado un crédito en un banco y casi que todos dijeron sí, a mí también. O sea, hay una discriminación hasta crediticia y me decía una persona ajena a la zona 18, mira, y estas cosas realmente no las sabemos. O sea, ya hay un paradigma, inclusive yo vi, por ejemplo, un mapeo que hizo el Ministerio Público, lo encontré, un PDF libre ahí en internet de puntos rojos en la capital de Guatemala. Y increíblemente es toda Guatemala, ¿verdad? No es solo zona 18, o sea, realmente pasan cosas a diario y uno lo ve en los noticieros, no solo en la zona, sino en todos lados. La zona 18 obviamente pues tiene muchas carencias por ser una de las zonas más pobladas, ¿verdad? Cerca ya casi del millón de gente que habita en la zona 18, ¿verdad? De hecho no se ha hecho un censo desde el 2002. Pero con grandes carencias, ¿verdad? Con falta de desarrollo, con muchas cosas que hay que ir trabajando poco a poco. Y hablando un poco del tema de la seguridad, la verdad que sí hemos visto, ¿verdad? Esto de las fuerzas de tarea Maya han mejorado las calles, las áreas, los lugares, pero creo que sí hace falta un trabajo a la par, un trabajo integral, ¿verdad? Por un lado, la seguridad y por otro lado también la prevención, y creo que es un trabajo al mismo tiempo. Pero por prevención decís proyectos sociales. Proyectos sociales ayudando a las familias, o sea, poniéndole atención a las familias, viendo, yo creo que es muy fácil, como les digo, caminar en la zona 18 y identificar las necesidades de las familias, y uno se va a dar cuenta rapidito, estos niños están en riesgo. O sea, no hay que ofrecerles, por ejemplo. Uno camina, llega a una esquina y ve un grupo de jóvenes de 13, 14 años, ¿y qué les ofrece uno? O sea, que vamos al parque, no hay parques, ¿verdad? Sanos, ¿verdad? ¿Dónde estar? Vamos a... un campo de fútbol. Exactamente, un campo de fútbol de tierra y... ¿La municipalidad no ofrece programas en la zona 18? Ofrece, pero muy poco. Realmente hace falta mucho más, ¿verdad? Yo creo que el punto aquí es tomar esas familias, ¿verdad? Como proyecto y agarrarlas y ver sus necesidades, educarlas. La educación tiene aquí un rol muy importante, ¿verdad? La pérdida de valores, de principios, etcétera, ¿verdad? Lo que le están dando a sus hijos. O sea, este ciclo, como les digo, se viene repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Gracias, Joselito. Gracias, viceministro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento. A las 8:45 estamos compartiendo. En este segundo segmento vamos a compartir con José Carlos Sanabria de Asíes y con Hugo Peña, analista político, acerca de... Hoy vence el plazo que el Tribunal Supremo Electoral dio a los partidos políticos para retirar publicidad de las calles o de los medios. Y la discusión va a ser en que si realmente ya no va a haber nada en las calles, qué es proselitismo, qué es campaña. Para hablar acerca de esto nos acompañan José Carlos y Hugo. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, Quique. Juan Luis, un gusto. A ver, señores, ¿por dónde arrancamos? En términos generales, vemos todavía vallas colocadas en muchos puntos del territorio nacional. Vemos, por ejemplo, las vallas que dicen, tenía razón Valdizón, me he convencido sobre tal cosa. Vemos todavía vallas, por ejemplo, esta campaña que ha sacado, creo en Guatemala, algo por el estilo. Vemos campaña, por ejemplo, como una que usa el pronombre ella y dice ella me traicionó o ella nos traicionó, en abierta alusión a Sandra Torres. Todas estas vallas que estoy mencionando, todos estos mupis, tendrían que desaparecer hoy a las 12 de la noche bajo riesgo
los respectivos partidos que las promueven o que están detrás de su financiamiento de ser suspendidos por el TSE o no? ¿Qué dice don Hugo Peña primero? Bueno, buenas noches a estos anfitriones. José Carlos, buenas noches. Vea, no solo debiera desaparecer, no debería de estar, porque el artículo 69 del reglamento dice que un día después de anunciada la elección, o sea, el 3 de mayo en todo caso, hasta 36 horas antes de que se dé la elección, se puede hacer propaganda electoral. O sea, no debería de haber. Únicamente, como bien lo decía José Carlos antes de la plática, debería de ser proselitismo. Anuncias símbolo, anuncias afíliate y nombre de partido. Es lo único a lo que tienen derecho, porque el propósito de este tipo de proselitismo es institucionalizar los partidos, que no es más que formar y capacitar gente. Yo preguntaba por la campaña de Creo, por ejemplo, que habla algo así como de Creo en Guatemala, una cosa por el estilo que en realidad lo que está haciendo es exponiendo el logo del partido y un lema de partido. ¿Eso es considerado también campaña anticipada, José Carlos? Sí, muy buenas noches. Yo creo que antes de entrar a hacer un poco análisis específico sobre las campañas que están desarrollando los diferentes partidos políticos, creo que tampoco debemos de caer en una trampa jurídica y ajustarnos evidentemente a si dice el artículo de la ley o el reglamento de la ley tal disposición y si eso se ajusta o no a lo que están haciendo los partidos políticos, debe ser evaluado como proselitismo o como campaña. Yo creo que acá debemos, y ese es el espíritu que el tribunal le dio a la acción que tomó, es a mostrar la notoriedad y la evidente campaña anticipada que los partidos políticos han desarrollado. Es decir, más allá de tratar de ver si se pasó 1 centímetro más, si tiene el color, si puso afiliarse en grande o afiliarse en pequeño, los partidos políticos están promocionando en alguna medida a figuras y a sus candidatos presidenciales. Cuando tenemos mítines políticos donde abiertamente los partidos políticos presentan a sus precandidatos, ya sea para presidente, para diputados a lista nacional y alcaldes, no podemos negar que lo que están haciendo es campaña. Entonces creo que hay que apelar al no limitarnos simplemente a tratar de interpretar la norma jurídica per se y tratar de meter las diferentes acciones que hacen a través de ese prisma. El espíritu, la acción, es decir, la orientación y el objetivo que los partidos buscan. Porque vayamos a esto. Hay figuras públicas, de hecho, la razón por la que Manuel Belizón en su momento lanzó un libro era para hacer una campaña para el libro. Claro. Donde ni siquiera salía el logo del partido ni demás, una campaña de libro. Amílcar Rivera constantemente lleva 2 años sacando MUPIs periódicamente donde anuncia que va a dar unas charlas de política municipal y sale el nombre de él, no sale el logo del partido. ¿A quién sancionas en un caso como esos si la ley electoral lo que sanciona es a partidos y ni siquiera aparece el logo de un partido en la valla? Yo creo que en ese sentido las sanciones deben de estar orientadas hacia el partido. Y en este sentido, por ejemplo, lo que el Tribunal Supremo estipuló en relación a suspender, ya sea temporal o definitivamente, a los partidos políticos, yo creo que se convierte en un disuasivo importante. Los partidos políticos en este segundo semestre y principalmente el primer trimestre del próximo año tienen que desarrollar sus asambleas municipales, departamentales y las asambleas nacionales. Algunos ordinarias y extraordinarias. No van a poder cumplir no con lo pueden hacer requisitos. Y no van a poder cumplir con los tiempos para poder competir. Hugo, pero es un disuasor suficiente esta amenaza del Tribunal Supremo Electoral cuando el lunes último todavía veíamos una gran cantidad de vallas. No, es que lo que decía Quique, por ejemplo, el tema del libro. ¿Quién no sabe que Manuel Valdizón es candidato? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe que Amílcar Rivera es candidato por...? ¿Quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabemos. Pero en ese caso tendría razón líder respecto a que el ministro de Comunicaciones, cuando se presenta con su imagen en campaña, financiada por el Estado, eso también sería campaña. Te lo voy a poner en un ejemplo, ¿sí? Cuando tú llegas a un semáforo y el semáforo te marca rojo, no te pasas. Si tú ves que ese semáforo está en rojo y te pasas, estás violando la ley. Y estás utilizando porque controlas si está o si no está un policía para que te sancione. Mientras no te cachen, no es esclavo. Entonces, José Carlos aquí el tema... Vayamos al espíritu de la norma. Pero aquí el tema es sencillo.
Aquí lo que ha habido en los últimos 3 años y en campañas anteriores es fraude de ley. Chanchullo. Chanchullo. Fraude de ley significa burlarse de una norma. Pero eso que estoy diciendo es chanchullo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú llegas a competir a una elección donde ha habido fraude de ley, la elección automáticamente se convierte en fraudulenta, porque a partir del 3 de mayo habrá algunos que tuvieron la posibilidad de tener suficiente financiamiento para anunciarse y el suficiente carácter para violar la ley, una sociedad que todo lo contempla y todo lo acepta, porque somos una sociedad conformista. Entonces, ¿quién va a poder competir en los mismos? Ahí estás violando ya, de hecho, el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Pero vamos a ese punto que estabas diciendo ahora. Todos saben quiénes son los que son candidatos o no, es el argumento. No es tan cierto, porque a unos los saben más que a otros. Hay gente que la reconoce el 70% de la gente, candidatos, Alejandro Sinibaldi. Hay otros que lo reconoce el 95% de la gente. Si ahorita se prohíbe y se es tajante y se cumple con que nadie pueda hacer publicidad por los próximos 6 meses, ¿a quién beneficia? O sea, no beneficias a nadie, simple y sencillamente le das un stop a lo que ya se hizo, pero la gente va a seguir teniendo siempre el mismo nivel de conocimiento, por lo tanto ya se violentó el sistema. Es que eso es un poco el tema, José Carlos. José Carlos. No, y en este caso yo creo que también un poco la discusión, y lo hablábamos... ¿No es que carece de sentido que le impongamos límites a la propaganda o a los esfuerzos por promocionar a una persona o a un programa de gobierno? A ver, lo planteo de esta manera. Yo creo que lo que el tribunal está haciendo está en el fondo, y muchas veces no se habla, es que el tribunal no está prohibiendo las actividades partidarias. Lo que sucede es que en Guatemala los partidos políticos han estado permanentemente realizando actividades eminentemente electorales. No se han dedicado a las actividades que la ley permite hacer y que deberían de hacer si el espíritu es institucionalizar una organización partidaria en términos de generar procesos de formación, en términos de promover propuestas de política pública para los problemas nacionales. Desarrollar debate interno sobre los problemas. El tribunal nos está poniendo también el foco, no nos concentremos tanto, porque es importante analizar lo que están haciendo los partidos en campaña, pero también veamos que los partidos políticos deben y tienen posibilidades de desarrollar otro tipo de actividades que contribuirían al sistema democrático. Y también, y en ese sentido, creo que lo importante es hacer ver que el sistema político ya no necesita partidos eminentemente electoreros. Partidos electoreros me se refiero a los partidos que giran en torno a figuras. Vehículos electorales. Vehículos electorales. Todos lo son. Claro, en este momento están en gran medida sí. Entonces el tribunal le da la posibilidad, miren, bueno, señores... Pero hay una amenaza, que regreso al punto que decía Juan Luis, hay una amenaza de que los van a suspender provisional o definitivamente. Sí. Ahora, la ley, la única forma en que le permite al tribunal hacer eso es si hubo incumplimiento de otras cosas, de no haber pagado las multas, que son montos que dan risa. Entonces el día de mañana le dicen, mire, si uno ha pagado 10.000 quetzales en multas, los paga. Y entonces la posibilidad real del tribunal de suspender provisional o definitivamente al partido es marginal. No tiene esa potencia. O sea, la amenaza suena muy buena, pero no tiene ese chicote realmente el tribunal. No, tal vez, y evidentemente... Y los partidos lo saben. Yo creo que por un lado lo que mostró el Tribunal Supremo Electoral es una voluntad política de hacer las cosas diferentes. Y sí, en el tablero, si lo vemos como un juego de ajedrez, yo creo que sí va a ser mal visto aquel partido político que trate, que continúe por un lado y que trate de darle vuelta a la ley. Entonces, en ese sentido, no solo hay que apelar al Tribunal Supremo Electoral, sino hay que apelar también al poder ciudadano que tenemos en las urnas. Entonces, en ese sentido, la construcción de ciudadanía debe de ir en función de sancionar a aquellos partidos políticos que incurren y continúen desarrollando las actividades que en este momento no pueden desarrollar. Miren, pues, les planteo un caso, Hugo. En muchos noticieros, sobre todo los de televisión abierta, se transmiten informaciones... Noticias. Que son camufladas como noticias, cuando en términos reales son propaganda, son spots propagandísticos, ya sea del alcalde municipal, del ministro de Comunicaciones, de muchas, o de diputados opositores, por ejemplo, que se encuentran en el Congreso. Eso no tendría... Eso apela también a lo que estabas diciendo hace un momento. Produce fraude de ley. Eso es hacer chanchullo. Así es. En términos reales, debemos seguir metidos en este carril en el que prohibimos hacer este tipo de manifestaciones cuando no parece haber institución o ley
que pueda inhibir a quienes lo hacen de que lo sigan haciendo? Si nosotros hoy, como ciudadanos, dejamos que eso lo defina el actual sistema, que está conformado por una clase política que ya se acostumbró a operar de esa forma, pues, si nosotros dejamos que así siga, así va a seguir o peor. Perdemos todo el poder. Perdemos todo el Pero estoy de poder. acuerdo con José Carlos que aparentemente, y a pesar de que no tiene realmente ese chicote del TSE, los partidos están aparentemente aceptando esta orden, a pesar de que saben que no los pueden suspender y que no los van a hacer los partidos, están aparentemente cumpliendo. Es que tú estás diciendo la palabra correcta, Quique. Están aparentemente, o sea, se están medio lavando la cara, pero en realidad no están cumpliendo. Lo que están es que han violentado constantemente la ley. Entonces, no se cumple el artículo 4 de la Constitución. ¿Vas a llegar a competir en igualdad de condiciones? No. Tú no podrías competir. Quique tampoco. Si a mí se me antojara ser candidato a la presidencia el 3 de mayo próximo, ¿no podría competir? No, porque ellos ya tienen 70, 90... Exactamente. 80% de conocimiento. Exactamente, y al final de cuentas eso es lo que determina. En ese sentido, sin ser reiterativo, pero la solución de fondo es promover una reforma integral al sistema de partidos políticos. Empezando por el financiamiento. Por ejemplo. Entonces, sí creo que en condiciones óptimas esa es la solución. Empezando por generar condiciones que permitan una competencia en igualdad de condiciones, que pasa por el financiamiento, pero que pasa quienes por... tienen la llave para esa reforma son los mismos que se benefician del actual sistema. Sí, indudablemente es un poco el dilema, ¿no? Tienen que dispararse ellos mismos. Pero, por ejemplo, los ciudadanos nos quedamos tan tranquilos y les permitimos todo. En eso tiene razón Hugo. ¿Cuántos meses dura la campaña política en Guatemala? Dura 4 meses, 6 días. La primera vuelta. En teoría. Eso es lo que dura. En realidad, 4 meses, 6 días. En realidad dura 48 meses. O 47. No, la legal. En la práctica, 4 meses, ¿sí? 4 meses, 6 días. La primera vuelta. Y en la segunda vuelta es un promedio de 45 días. ¿Cuánto dura en España? 2 meses y medio, ¿no? 15 días. Es que es una gran diferencia, porque al final de cuentas esto se convierte en un distractor intenso, que lo que hace es que la productividad del país se mantenga quietecita y te mantengas ocupado viendo otro tipo de cosas y no solucionando los problemas de fondo. O sea, nosotros como ciudadanos debemos de empezar a generar cambios de actitud en la gente para que la gente pueda, a través de los medios, conocer exactamente cuál es la posición que tendríamos que tener frente a este tipo de condiciones a la hora de emitir el voto, porque de lo contrario, lo que hemos estado haciendo es únicamente ejercer democracia electoral, ¿sí? Que el político hábilmente lo ha manejado a su sabor y antojo y lo ha convertido en una democracia demagógica. O sea, le miente a la gente y la gente le sigue votando. Una pistocracia, hemos dicho antes. Pero bueno, gracias Hugo, gracias José Carlos por habernos acompañado. Gracias don Juan Luis. Muchas gracias don Enrique. Tercer jueves consecutivo que nos acompaña aquí don Juan Luis Font. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Los dejamos con los deportes con Juan José Corado. En unos minutos regresamos con Juan Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta a las 10 p.m. Buenas noches. Dios los bendiga. Los deportes son presentados por el nuevo Country